Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El Senado de la República Dominicana, de nuestra República Dominicana, aprobó en el día de ayer la modificación al Código Penal en un primer intento. En un primer intento porque ciertamente no hubo una primera lectura, según denuncia de otros legisladores. Según se informó en el mismo día de ayer, esa modificación, esa aprobación del Senado de la República fue realizada sin haber leído siquiera el texto, que fue luego de haber perimido el proyecto anterior de modificación, fue reintroducido. Se informó que por el senador Rogelio Henao, del Partido Reformista, pero aliado al PRD. Algunos legisladores, como los legisladores de la Fuerza del Pueblo, se retiraron del hemiciclo. Otros dijeron, como alguna legisladora, que no iban a votar por un proyecto que dejara fuera las tres causales, el aborto en las tres causales. Porque precisamente esa aprobación en un primer intento en el día de ayer fue hecha, fue pasada dejando fuera el aborto en las tres causales, que ha sido el clavito en el zapato en los últimos años, que ha sido la parte que ha impedido que se apruebe la modificación al Código Penal, porque aquí hay muchos legisladores y muchos gobiernos que solo trabajan y existen en ese hemiciclo, además que para cobrar y recibir muchos beneficios personales, para complacer a sectores de poder, como las iglesias católicas y evangélicas. Esa es la realidad. Pero también hay una realidad que el pueblo tendrá que seguirla muy de cerca. La mayoría calificada, la mayoría absoluta que obtuvo en las pasadas elecciones el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. Pero hay que hablar del presidente Luis Abinader con relación al aborto en las tres causales, porque hay que seguir recordando algo que yo he mencionado muchas veces para refrescarle la memoria a algunos. El presidente Luis Abinader, desde que estaba en campaña electoral antes de llegar a su primer mandato, a este gobierno que finaliza el próximo 16 de agosto, se comprometió con la población y sobre todo con las mujeres a aprobar, apoyar que se introdujera el aborto en las tres causales en la modificación al Código Penal. Y así lo hacía también el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Luego parecen que han tratado de lavarse la mano como Pilato y echarse a un lado y dejar la cosa libre albedrío de cada quien. Lo que es una irresponsabilidad tanto del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como del presidente de la República, Luis Abinader. Porque tiene su palabra empeñada, tiene un compromiso con la población. Porque eso fue un compromiso, una promesa pública que está ahí en todos los medios de comunicación de la República Dominicana. Pero si esa mayoría calificada, si esa mayoría absoluta la va a usar el PRM para hacer lo que me venga en gana, para complacer, al parecer por ese camino es que van, de complacer, de seguir complaciendo, no a la inmensa mayoría de la población, no a los votantes que lo llevaron al poder, tanto al presidente como a los legisladores, sino para seguir beneficiando a sectores de poder, de mucho poder, a sectores económicos, a sectores políticos, a sectores sociales, a sectores religiosos. Repito, como la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que son los que han llevado la voz cantante en contra del aborto en las tres causales, argumentando ser pro vida. No sabemos de qué pro vida están hablando cuando no le importa si la mujer vive o muere. No le importa la vida de la madre que corre peligro de morir si no le practican un aborto terapéutico, un aborto por necesidad.
un aborto para salvar la vida. No, solo piensan en penalizar a la madre o al médico que le practica ese aborto para salvar tanto la vida de la criatura como de la madre, y sobre todo de la madre, que es la parte fundamental en este caso. Pero el pueblo, la población dominicana tendrá que seguir muy de cerca cuál va a ser la actuación, cómo seguirán siendo las actuaciones de los diputados y senadores que conforman esa mayoría absoluta que obtuvo recientemente el Partido Revolucionario Moderno. Habrá que esperar ahora qué va a pasar en una segunda lectura, en una primera lectura, porque si no fue leído ahora, no se le puede llamar segunda lectura, sino una primera lectura, porque dicen que irá a una comisión, pero esa comisión debe hacerlo antes de que se aprobara en ese primer intento. Esa comisión debió evaluar ese proyecto reintroducido por Rogelio Henao antes de ser aprobado. No, pero aquí ya hay costumbre, se recuerda el escándalo que se armó en el gobierno de Danilo Medina, cuando legisladores adeptos al PLD aprobaron proyectos de ley, más de uno, sin leerlo. Y eso se habló demasiado en medios de comunicación, porque eso es vergonzante, que diputados y senadores aprueben una cosa sin saber lo que están aprobando, porque si no lo han leído, está claro que no saben lo que están aprobando. Esos son los legisladores que, con lo que cuenta el pueblo dominicano, que solo les interesa beneficios personales, beneficios grupales, satisfacer a grupos que a ellos en algún momento lo han beneficiado también, pero nunca tomar en cuenta a la inmensa mayoría de la población. Por eso una gran parte de nuestros diputados y senadores siguen siendo una vergüenza, una inaceptable vergüenza para la República Dominicana, lamentablemente. En otro orden, señores, ciertamente, como se había informado, llegaron ayer las primeras tropas internacionales encabezadas por tropas policiales de Kenia al territorio haitiano, a tratar de combatir a las pandillas criminales que siembran el terror en esa nación. Llegaron, se informó, 400 policías de Kenia y de otras naciones que lo apoyan en el día de ayer. Faltarían 600 policías o soldados para completar los 1000 de esa misión que encabeza Kenia. Se habla de que serían unos 2.500, que otros 2.500 serían aportados por otros países en apoyo a la primera misión para tratar de desarticular cientos de pandillas criminales que son los que han cometido también cientos, otros hablan de miles de crímenes contra personas indefensas, haitianas y extranjeros en ese país. Mientras que la población lo está viendo con ojos de esperanza para que se acabe y esa pandilla que le quitaron la paz. Se habla de pacificar, pero para hablar de pacificar tenía que haber un enfrentamiento. Allá no, la población está pacífica, pero se podía hablar de pacificar porque fueron las pandillas precisamente, las bandas criminales que le robaron la paz, la tranquilidad al pueblo haitiano, cometiendo secuestros, atentados, asesinatos a mansalva contra personas indefensas. Por eso ahora los grandes criminales como Jimmy Cherrecier, Barbecue, que está apelando al diálogo, porque como decía en el programa anterior, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ahora ven llegar las tropas, al parecer se sienten acorralados y su poder no es tanto como exhibían en sus crímenes, pero Barbecue y todos los criminales que encabezan esa banda deben ser ajusticiados. Sí, deben ser desarticulados, desarmados, apresados y sometidos a la justicia y procesados. Y aquellos que se subleven, si tienen que ajusticiarlo con las armas, que lo hagan, pues son criminales que no merecen vivir. El que vive solo para hacer daño, para matar a personas indefensas, no merece estar vivo. Pero esa es la esperanza ahora. Mientras que legisladores dominicanos plantearon la necesidad de que el gobierno fortalezca, redoble
la vigilancia en la frontera dominico-haitiana, a todo lo largo de la frontera, para evitar que ante la acción de las tropas internacionales, pandilleros puedan salir a la huida y penetrar al territorio dominicano. Pues no hay duda que son criminales, que en cualquier territorio que se encuentren constituyen un peligro para la población. Es que el gobierno tiene esa tarea de reforzar la vigilancia con muchos militares y tratar de impedir por todos los medios de que esos delincuentes, cuando se sientan acorralados, traten de buscar refugio en el territorio dominicano. Pero hay una esperanza que por lo menos se espera que no sea una invasión como todas las invasiones armadas extranjeras que cuando llegan a un país llegan a cometer crímenes, que el remedio es peor que la enfermedad. Se espera que solo vayan con ese objetivo de combatir y desarticular toda esa banda delincuenciales que siembran el terror y el crimen en Haití. Eso es lo que espera tanto la población haitiana como la población dominicana, que también es perjudicado con esa situación que hoy vive esa población. Vamos a esperar que esta llegada de las primeras tropas de Kenia sirvan para algo, por lo menos para llevarle mínima tranquilidad a la población haitiana.